Sí, las 6:10 de la tarde y vamos a hablar de un tema muy interesante porque lamentablemente en nuestro país todos los días hay un crimen, la grilla televisiva se tiñe siempre de policiales y esto se traslada también a la ficción donde nosotros consumimos mucho de estos documentales y también ficciones que hablan de crímenes y a algún punto también esto hace que en nuestra fantasía muchas veces pensemos ciertas cosas como jugar a ser un poco los que investigan y los que tratan de resolver esos casos, sea en la ficción o sea en la realidad. Pero vamos a hablar con un profesional porque acá no hay juego de por medio, sino alguien que sabe y que ha traído un montón de material para compartir con nosotros y que también nos va a eliminar algunos mitos de estos que nos propone la ficción. Estamos con Gastón Intelizano, que es licenciado criminalista. Bueno, primero Gastón, muchas gracias por venir, gracias por compartir todos tus elementos porque veo que trajiste mucho y es verdad que un poco cuando la ficción, viste, la consumís todo el día, ya te crees todo. Pero ¿qué tanto hay de cierto en eso que consumimos en la realidad, no? Poco. Una parte. Por ahí no, yo siempre digo, no todo es como uno lo ve en CSI. Claro. CSI tuvo esa cosa, por un lado, de ponernos en un lugar a los criminalistas, que hasta ese momento la gente no sabía quién éramos, no sabía qué hacíamos. Ese fue el costado positivo y el costado negativo fue que creó una idea de que por ahí no es tan real, tan acertada, no es así tan como vemos en las series que uno encuentra un pelo y ya se resuelve el hecho. Bueno, antes de empezar el programa hablábamos con la producción, yo le decía a Mónica Lavalle, esto de, pero si dejó un pelo en el peine, ¿cómo no dan con el ADN? ¿Podés tirar el mito abajo? Que ahí hay algo muy importante que vos dijiste. Vos podés encontrar un indicio, pero si ese indicio no llega como corresponde al laboratorio, claro, se perdió la prueba. Se perdió la prueba. O sea, aparte no es un cabello así nomás, tiene que tener un folículo. Ponerle una mancha de sangre. Muchas veces se encuentra, pero se transporta de mala manera, se pudre. Algo muy común que yo veo ya que estamos con las series y las películas, uno por ahí tiene un ojo un poquito más afinado, que trato de no verlo, pero cuando lo veo digo... Es muy obvio. Es muy obvio. No tendría que haber pasado eso, pero eso justamente porque no tienen a alguien que los asesore, porque si no dirían, no, eso no se hace de esa forma. Ahora esto se puede hacer a propósito, perdón, esto se puede hacer a propósito, como de alguna manera ensuciar la escena para que no se llegue nunca a la... Claro, pero yo te digo en la ficción. En la ficción, en la ficción. O sea, que recién lo estabas diciendo y anoté dos preguntas porque me iban surgiendo a medida que hablabas. Estas ficciones o estas series que por un lado, bueno, pusieron en un lugar de destaque a los criminalistas, pero por el otro lado, ¿pueden haber avivado a los delincuentes? O sea, como de que un montón de herramientas que vos por ahí ni sabías que de esta manera te podían detectar o te podían encontrar y que ahora lo saben por las ficciones. Bueno, eso no es algo de ahora. Ya Arthur Conan Doyle, que fue el creador de Sherlock Holmes, murió, digamos, sintiéndose culpable. De que había avivado claro, porque a partir de que salieron sus novelas, los ladrones empezaron a usar, y los criminales en general, empezaron a usar guantes. Y él decía, murió sintiéndose culpable por ese tema. Como que lo sabía, claro. Y él dijo, sin querer, esto que decís vos, avivé a los criminales. Y bueno, es el no encontrar huellas te dificulta, obviamente, identificar a alguien, que si vos encontrás la huella... También ahí está el problema de cómo la levantás. Claro, a ver, vamos a una escena de crimen. Llegaste, sos uno de los primeros en llegar porque acompañás, obviamente, la investigación con la policía. ¿Cómo empieza tu trabajo? Si fuera yo el primero que llega al lugar, que esto lo puede hacer un policía, un agente de policía, que no tiene que saber de criminalística, pero basta con que sepa de que no tiene que alterar el lugar del hecho. O sea, que hay que cerrar. Si este fuera la escena del crimen... Lo que yo haría es cerrar, ¿sí?, con esta cinta. Perimetrar, por lo menos, o que alguien se quede parado. Que nadie avance. Claro, que alguien se quede parado en la puerta, que no entre nadie. Si hay alguien adentro, que no salga, ¿sí?, porque pudo haber estado implicado. Ya me está dando miedo. De esa forma ya cerramos, digamos, mantenemos tal cual está. La idea es que se mantenga tal cual está la escena hasta que llegue a científica, ¿sí? Una vez que llega a científica, lo primero que se va a hacer es una inspección ocular, que es identificar qué estamos viendo en esta escena,
porque piensen que no todas las escenas son iguales. No es lo mismo una escena de un accidente de tránsito que un homicidio, un suicidio, ¿sí? Van a haber elementos que van a ser más importantes o no y que vamos a tener que buscarlo. Entonces, eso es a la vista y con material fotográfico también. Primero la inspección ocular. Bien. Lo va a hacer el encargado. Ese equipo que llega tiene un encargado. Ese encargado va a hacer primero ese recorrido. Después de que vio el lugar, va a decir, bueno, primero entras vos. El primero que va a entrar siguiéndolo a él va a ser el fotógrafo, que va a ir haciendo. Eso se llama fijación, la fijación del lugar. Porque antes de que movamos nada, de que toquemos nada, hay que fijar el lugar para ver cómo estaba ese lugar antes de que empezara a trabajar científica, ¿sí? Entonces, bueno, se hace la fijación del lugar. Una vez que se sacaron fotos, que se hizo una filmación, ¿sí? Se puede hacer filmación a veces, sí. Ahí recién empieza esto del levantamiento, ¿sí? Pero muy importante primero hacer la fijación, ¿sí? Con fotos, con video y demás, para que en el caso que digan, bueno, que eso yo por ahí a veces lo veo, ayer estaba mirando una serie y encontraban lo que pensaban que podía ser el arma homicida, sé que era un machete que estaba apoyado en la pared, y así como lo ve, el técnico lo agarra y lo mete en una bolsa. Y ahí hay un error, porque ¿cómo justificás que el machete estaba en ese lugar? En esa posición que yo lo tomé de ahí, ¿sí? No hay ninguna prueba que diga. Claro. Entonces, la fijación es muy importante. Es lo primero, una vez que hacemos la inspección ocular, esto de fijar la escena. Sí. Ahora, la inspección ocular, sobre todo para ojos entrenados, ¿no? De gente que recorre escenas del crimen a diario. ¿Ustedes tienen la capacidad de darse cuenta si esa escena de alguna manera está montada? Me refiero a que fue adulterada para que ustedes se crean que esa fue la verdadera escena del crimen. Y a veces hay cosas que te llaman la atención, por ejemplo, en un ahorcamiento, ¿sí? Que vos decís, ¿fue un ahorcamiento realmente suicida o fue un homicidio y se lo trata? De ¿sí? claro. Entonces vas a ver las entradas, si hay una entrada forzada, si hay otro tipo de entrada por donde haya podido ingresar esta tercera persona. Y si no hay nada, si está cerrado desde adentro, solo estaba la persona, no hay otra forma, ahí decís, bueno, sí. No está adulterada. No está adulterada porque no salvo que sea un expediente X. Claro. Pero si no, como que no habría razón para pensar de que hubo intervención de un tercero. Bien. ¿Sí? Ahora viene el momento de levantar las pruebas. Sí. ¿Cómo empezás a recolectar eso? Bueno, ahí dependiendo del lugar, dependiendo del hecho y demás, va a haber a veces pueden entrar varios técnicos a la vez y todo va a depender, digamos, dónde ocurre el hecho. Porque uno, digamos, tiene un protocolo que es ideal y que en la teoría, buenísimo, nos tomamos el tiempo, entras vos primero, pero por ahí te toca un lugar, una escena que es en el medio de una avenida importante, y bueno, te puedes tomar una hora para hacer un levantamiento. Entonces hay que hacerlo rápido, de la mejor manera posible, pero también porque vas a tener a la gente de tránsito que te va a decir, bueno, necesito que me liberes la autopista o la vía o lo que sea. Sí. Entonces, ahí está también, si un perito es vivo, desducho, de decir, bueno, con lo que yo sé que tengo que hacer, levanto lo mejor que puedo, lo más que puedo, y con eso, digamos, después en el laboratorio siempre enviándolo de la mejor manera. Esto que yo le decía también de el correcto envasado. Siempre se ven en las películas que meten un cuchillo con sangre en una bolsa de plástico. Sí. Eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque ese elemento tiene un elemento biológico, que es la sangre. Claro. La sangre empieza a generar bacterias, humedad y demás, y puede que cuando llegue ese elemento al laboratorio que tiene que analizarlo, esa sangre ya no sirve. Ya no sirve, claro. ¿Sí? Porque se adulteró las células y demás. Sí. Entonces, siempre todo se tiene que envasar, salvo que sea material que no se pudra y demás. Por eso que ven ahí, el casquillo de escopeta, sí. Ese no habría problema porque es un elemento que no es biológico. Sí, no biológico. Entonces no habría problema de ponerlo en una bolsa. ¿Y los elementos biológicos entonces a dónde van? En bolsas se dejan secar en el lugar y después se ponen o en cajas o en sobres de papel.
de papel madera, ¿sí? Bien. Porque de esa forma no... Muchas veces yo veo que esto lo traje para mostrarlo de Hisopos. el hisopo, típico. Que toman como en las series, muestras. que toman una muestra de sangre y lo ponen en este tipo de bolsa. Estamos en la misma, Mal. claro. Mal. ¿Hay un tiempo desde que recolectan, por ejemplo, la sangre y la guardan en la caja hasta que tienen que ir rápido? Y generalmente el lugar del hecho no está, salvo que hablemos de... yo por ahí tengo amigos que trabajan en el interior y en el interior no tenés un laboratorio pericial en todas las ciudades. Entonces muchas veces pasa un hecho, por ejemplo, en el interior de Río Negro y tiene que ir a la capital, Claro. porque en la capital está por ahí el único laboratorio. Ahí tendríamos un problema. Ellos tienen que tener una como extra protección de lo que van a mandar porque tienen esto del tiempo que hay hasta que llega Claro, que no se rompa al esa laboratorio. cadena. Acá en la ciudad o en provincia, generalmente no hay mucha distancia entre los lugares La del hecho escena, claro. y el laboratorio. Entonces, no habría ese problema de que siempre y cuando vos lo envases en forma correcta. De la forma correcta. ¿Y cómo tomas una huella dactilar? Hay varias formas, depende... ¿Es el depende polvito si- como vemos? ¿Cómo? ¿Ese polvito con Sí, pincel como ese es vemos? el método más común, que no siempre encontrás una huella completa, entera, como te lo muestran, que eso sería ideal, encontrarlo así. Generalmente se encuentran partes, pero igualmente, si alguna vez vieron una huella ampliada o las huellas mismas de sus dedos, partes de esas, de esa huella, va a servir para que se pueda hacer una identificación. Eso se mete en un programa de... O sea, tenemos una base de datos. que hay donde una se base puede de datos comparar. y sale la comparación de esa huella. Ahora, cuando muchas veces los crímenes quedan sin resolver y se hicieron todas las pericias pertinentes, o sea, ustedes justamente como científicos y que entienden de todo esto, agotaron todas las instancias y muchas veces se lo llama como el crimen perfecto, porque justamente no se logra dar con el responsable. En esos casos, ¿qué es lo que falla para no poder resolver la situación? Generalmente, digamos, la parte científica, la parte pericial, se hace bien. Se hace bien y no es porque yo esté en esa parte, ¿no? Pero No, generalmente... claro, pero digo para entender por qué Generalmente muchas veces... se hace... Hay veces que hay casos que tenés el arma homicida, la huella del Sí. atacante, tenés la sangre de la víctima y demás, pero cuando eso llega a una instancia de la justicia, Claro. ¿sí? Con esto no me estoy metiendo Sí, en contra de los abogados, pero muchas veces ahí es donde empieza la cosa de... Como que la prueba estaba, pero después la prueba se relativiza por ahí. Exacto. Además, ustedes piensen que hay profesionales que se especializan en buscar en el error a nuestro trabajo. Entiendo. El caso más conocido y más famoso y que cambió un poco todo esto de la ciencia forense fue el de O.J. Simpson, Claro. en el que fue uno de los primeros casos que la evidencia fue lo que se puso y cómo se tomó esa evidencia se puso en duda. Entonces, al poner en duda cómo se tomó esa evidencia, todo lo demás, o sea, todo eso que se había obtenido hasta ese momento, se tiró abajo, Claro. ¿sí? Y a partir de ahí cambiaron muchos protocolos, cambiaron formas de trabajar, porque si bien uno en ese momento está pensando, porque uno está haciendo ese levantamiento y demás, pero sabe que en algún momento va a tener que comparecer en un juicio Tenerlo explicando encontrado. cómo fue que levantó esa muestra, por qué lo levantó de esa forma y demás, que son todas las preguntas que suele hacer el juez y los fiscales. Entonces uno ya en ese momento está trabajando, Pensando más en... Entonces, lo tengo que hacer bien, por eso después no es que lo hice, listo. No, eso después hay que explicarlo. Trabajás con presión ahí, con mucha Y- presión, porque no solamente estás trabajando en lo que estás viendo, sino que te podrían llegar a preguntar. Bueno, es la parte como fundamental, ¿no? La Sí. base para poder arrancar cualquier investigación. Y entiendo que toda esta primera parte es muy artesanal y después se complementa hoy con la tecnología, Sí. que ha tenido avances enormes. Por ejemplo, la base de datos, el poder comparar también todo lo que Luces sea. forenses. ¿Cómo viste en estos últimos años, porque tenés muchos años de experiencia, que ayudó, que favoreció la tecnología y hasta dónde no?
Ayuda, obviamente, todo lo que es tecnología va a ayudar porque ayuda, digamos, en el análisis. Sí. ¿Sí? En analizar no es lo mismo. Hoy se pueden analizar cantidades mucho menores. Antes por ahí nosotros teníamos que enviar un frasco grande de sangre, hoy en día se manda una gota. Y alcanza. Con la gota ya alcanza. O sea, ayuda, obviamente, pero que, remarco yo siempre, tiene que haber profesionales preparados y demás para saber cómo leer esos análisis. Porque vos podés tener la aparatología más moderna que te analiza todo y demás, pero si vos no sabes interpretar esos resultados, estamos en la misma. Claro, seguro. Ahora, cuando escuchamos hablar tanto en los noticieros de una investigación que tal vez lleva mucho tiempo y tiene en vilo a todo el mundo porque son casos muy importantes, se contaminó la prueba. ¿Qué es eso? Claro. Eso y se cayó el sistema, creo que son las dos Se cosas más. contaminó la prueba, que era como lo que era fundamental para saber cuál era Y la generalmente, o la prueba se encontró ya en un estado que no se puede analizar, ¿sí? Muchas veces un hueso tiene mucho tiempo y ni hablar de un hueso húmedo, un hueso quemado y demás. Eso vos podés encontrarlo, podés llevarlo al laboratorio, pero después quizás el laboratorio te dice, la verdad no puedo hacer nada con esto porque no tengo... Claro. Suponete, un diente, encontrás un diente, pero ese diente tiene un tratamiento de conducto, Claro. Ya está no te alterado. sirve porque justamente donde vos tenías la información se destruyó con ese procedimiento. ¿Se entiende? Qué fascinante todo lo que contás. Ay, Yo me sí. quedaría horas escuchándote, pero quiero, porque veo libros también Sí. ahí, entre tus cositas, y sé que hay novelas y no novelas. Sí. Todo esto que vos construiste durante años te sirvió para la escritura. Sí, Y mucho. como que... ¿Cuántos libros tenés? 6 novelas Sí. y Elemental, mi querida ciencia forense, que es mi primer libro de no ficción. Y ahora estoy trabajando en un segundo libro de no ficción. ¿Y la gente se engancha con el Sí. manual del no forense? Forense? Sí. Muchos amigos periodistas de policiales me dijeron me re sirve porque yo muchas veces les decía no digan esto, no, porque por ahí está... hay errores que por ahí no tienen por qué saberlo, pero el más común, criminalística y criminología. Claro. A mí todo el tiempo me está diciendo criminólogo. Y el Claro. criminalista y el criminólogo no es lo mismo, porque el criminólogo es un psicólogo. El criminalista nosotros vemos más lo que es el lugar, la ropa, más el análisis. No la psiquis. Claro. No es algo que nosotros podemos responder con Tal lo cual, que... son dos cosas bien distintas. Ahora, y siguiendo la línea de lo que recién te preguntaba Mer, sobre plataformas como Netflix que han apostado muchísimo de su presupuesto y cuando arman incluso la grilla, sobre todo del año pasado a le reforzaron todo lo que tiene que ver con el género del true crime, porque Sí. a la gente le fascinan los casos reales, quizás ni siquiera tan actuales, o sea, viejos y que por ahí los vuelven a poner en escena y son tendencia y la gente le resultan atrapantes. ¿Y por qué crees que tanto en la ficción de los libros como en las plataformas tienen tanto rebote el tema del éxito de lo criminal? Y De todos estos me casos, parece- ¿no? Tan Sí. turbios, pero que a la vez generan como mucho enganche. Sí, y creo que lo mismo que nos pasa a los que estudiamos esto o a los que escribimos policiales, hay una cosa como media que, no sé, que creo que ya la tenemos en el ADN, que tiene que ver con esto de querer ver un poco más y el programa, la película, la novela, lo ves desde un lugar seguro. Claro, Me es parece verdad. que... No te involucras Claro. Decís, bueno, hasta acá veo, hasta acá me gusta. Claro. Y yo como autor también puedo hacer ese trabajo, de decir, bueno, hasta acá muestro, esto ya me parece mucho. Seguro. Me parece que eso es lo que atrapa, lo que nos atrapa, porque a mí también. Claro. Sí, seguro. Bueno, Gastón, un placer tenerte. Gracias por la invitado invitación. para otra próxima vez, Cuando por supuesto, quieran. pues Sí. siempre es lindo hablar de algo que desconocemos y que nos resulta tan interesante porque desconocíamos todo esto que trajiste para compartir con nosotros. Estamos mostrando tus redes sociales para quien te quiera contactar, conocer Perfecto. un poco más el trabajo de Gastón, así que hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte, pero después del corte tenemos un montón de temas más, así que quédate por ahí.